24 horas después de celebrada el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, en la que el Real Madrid ha eliminado al Atlético de Madrid, tenemos hoy aquí en nuestros estudios al periodista José Antonio Martín Otín, más conocido como Martín Petón, que viene a presentarnos este libro, Blanco ni el Orujo, las 4 vidas de San Román. Martín Petón, muy buenas tardes y bueno, gracias por aceptar la invitación pues para hablar aquí de tu último libro. Gracias a vosotros por llamarme a periodista digital, donde siempre se está tan bien. Bueno, has escogido la biografía de un jugador que, bueno, curioso, perteneció muchos años a la disciplina del Atlético de Madrid, pero no fue sino titular en una temporada, el resto se tiró chupando banquillos. No son muchos los futbolistas que tengan un historial semejante. De hecho, yo creo que Miguel tiene, estoy convencido, tiene un récord imposible de superar. Y es ese, el de jugador que más veces ha sido suplente en el Atlético de Madrid sin jugar. Bueno, ya no hay futbolistas que estén 11 años en un mismo club. Por supuesto, 11 años en los que, de los 14 que estuvo Miguel, tuvo alguna cesión y tal. Si cuentas los 2 de juveniles, toda una vida, 16. Pero 11 en el primer equipo y de ellos 10 y un poco en el banquillo. Entonces no había sustituciones. Justo cuando Miguel se retira del fútbol empiezan, es comienzo de los 70, los cambios en los partidos. Solamente podía ir el portero, que era él. Y el portero a ver el partido desde el banquillo y solo jugar si se lesionaba el titular. O sea, el entrenador no podía decir, joder, qué fatal está Medina Beití, ahora pongo San Román. No. Solo cuando se lesionara el otro, y eso sucedió poquísimas veces. Bueno, precisamente uno de los clubes en los que estuvo cedido San Román fue en el Murcia, pero él no quería ir. ¿Por qué no quería ir al Murcia? Él tenía un amigo, muy amigo, que era Alfonso Aparicio, eterno delegado del Atlético de Madrid, luego, antes jugador, capitán de aquel glorioso equipo del doble campeonato con Marcel Domingo, Benbaré, Carson, Escudero. Él era el capi. Alfonso Aparicio entonces empieza una carrera de entrenador y va al Levante y habla con Miguel y le dice: Miguel, vente que vas a jugar siempre, por supuesto, y además le ofrece una pasta que estaba muy bien. El Levante quería subir a primera división, siempre ha sido equipo valiente en cuanto a apuestas económicas, y el club le dice: te vas a ir al Murcia. Miguel dijo: no, me voy al Levante. No, te vas a ir al Murcia. No, me voy al Levante, está Alfonso Aparicio y tal, no sé qué. Dije: no, vamos a hacer una cosa, mientras decides que te vas al Murcia, los entrenamientos empiezan a las 10, tú vas a estar aquí a las 8 menos cuarto de la mañana. Entonces Miguel se tenía que levantar a las 7, se iba al Metropolitano en pretemporada, no había nadie, naturalmente a las 8 menos cuarto, llamaba a la puerta, le abría el dueño del campo, por así decir, que era el encargado, que vivía allí, Miguel Clarés, con su familia, en el chaletón que estaba al fondo del Metropolitano, y ahí se quedaba dándole conversación 2 horas después del madrugón, que a Miguel, que siempre le ha gustado la noche, le sentaba fatal. A las 2 semanas de madrugón decidió que el club tenía razón y se fue a Murcia. Y bueno, ¿quién aguantaría? O sea, a día de hoy, es verdad, explicaos un poco cuál era la dinámica y la reglamentación, que no se pueden hacer sustituciones, pero a día de hoy, ¿quién aguantaría 11 años seguidos prácticamente sin jugar, chupando banquillo? Nadie, es imposible. No. O sea, tú abres un periódico deportivo por cualquier página en la que haya una entrevista de un jugador y una de las preguntas que le hacen es, al que no está jugando habitualmente: y si la cosa sigue así, bueno, lo más importante es jugar, el futbolista lo que quiere es jugar, tendré que hablar con el club a final de temporada. Eso entonces sucedía también, pero no era lo normal. El futbolista que no jugaba entonces también quería irse. Si estabas en un grandísimo club, como el Real Madrid, por ejemplo, y tenías cierto espíritu acomodaticio, te hacías sensible al confort, te podía pasar como Manolín Bueno, que fue un caso parecido, que solo jugaba al año 2 partidos en Elche y en Granada, que daban unas patadas horrorosas, y entonces el titular, Paco Gento, de repente se sentía enfermo. Pero fuera de 2 partidos, Manolín Bueno no jugaba nunca. De hecho, hubo una temporada en la que Paco Gento tuvo una lesión más larga y Manolín Bueno, después de jugar 6 partidos, lo hacía tan bien que fue llamado a la selección española. O sea, fíjate qué jugador, pues se tiró toda la vida en el banquillo. Miguel San Román lo mismo, pero en Miguel San Román había otro añadido, doble, y es que estaba enamorado del Atlético de Madrid y que en Madrid
y en su ambiente vivía como en ningún lado. Entonces, ¿para qué cambiar si estás muy bien? De hecho, bueno, de las veces que jugó San Román a lo largo de su historia, por ejemplo, en esas giras largas que se hacían, especialmente por Sudamérica, hay una nota muy divertida en Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un país dificilísimo para jugar al fútbol. En altura, fijaos que están jugando a 3.000 metros. 3.000 metros, es una locura. 3.000 metros es la altura del Aneto, de los picos más altos de España, del Veleta. Pues ahí se juega al fútbol. Entonces, antes de empezar el partido, Ramiro, brasileño, que había jugado allí con Santos de Pelé y habían perdido, les dijo: el secreto aquí es jugar andando, prohibido correr, andando, a tocar, pin, pan, y andando, excepto uno que no sabía andar, que era Adelardo, pero que le daba igual jugar en altura. El Atleti ganó 4-1, fue una exhibición. En el descanso salió San Román, y cuando se anuncia cambios en el Atlético de Madrid de portero, San Román, una ovación, un griterío. Entonces, cada vez que San Román cogía la pelota, el público aplaudía San Román, y era un murmullo y tal. Entonces, San Román se pispa de que estaba haciendo acontecimiento en Bolivia y le dice a Grifa, que era el central: ¿te estarás dando cuenta, no, camello? Que así le llamaban a Grifa. Aquí soy un ídolo, aquí sí que saben de fútbol, no como en España. El tío empezó a hacer palomitas, la cogía, se la pasaba por detrás, sacaba y se quedaba mirando la grada, salía ya con el balón como para jugar, y claro, el jolgorio aumentaba. Al terminar, el tío se plantó en el centro del campo, saludó a la afición: hasta luego, viva Bolivia. Había una recepción luego en el Palacio Presidencial, y ahí fue San Román. Entonces él ha sido también bastante sensible, tanto como a vivir bien, y en el Atlético de Madrid, a las señoritas. Muy sensible a la belleza. Y había una guapísima, secretaria del presidente de la Nación, a la que rápidamente Miguel fue a hacer el rendezvous, ¿no? Estaba allí y tal. Entonces se acercó a ella y le dijo: no sé si te has dado cuenta, has estado en el partido, yo soy San Román, el ídolo de la afición de Bolivia. Entonces la chica sonríe de oreja a oreja, dice: el ídolo de la afición de Bolivia casualmente coincide con el nombre del mayor asesino que ha habido en este país, y cada vez que por aquí conocemos a alguno que se llama San Román, que son muy pocos, pasa lo mismo que ha pasado esta tarde. Ahí, claro, se le cayó el mito momentáneo que había construido sobre sí mismo el amigo San Román, pero tiene el buen humor de contarlo y de que todos nos riamos cada vez que cuenta aquel día de su efímera gloria boliviana. Y luego aquí en España, en la temporada que creo que más partidos disputa, cada vez que le tocaba jugar en casa y en una determinada... Bueno, no, además en las dos porterías tenía un matrimonio un poco pijotero, ¿no? Él tenía una peña de aficionados. Peña son el conjunto de seguidores que van detrás de un futbolista. Habitualmente las peñas son más o menos numerosas. Yo pertenezco a una de la que soy orgulloso miembro, que se llama Peña Los 50, que somos 50 exactamente, con gente de Malvivir, de tu gremio, como Vicente Vallés, Juan Pedro Valentín, Juan Luis Cano, Pedro Simón, ahora Fermín Ortega y Gasset, Almudena Grandes. Y no está Alfonso Rojo porque es del Madrid, que si no aquí aceptamos a cualquiera, como ves. Bueno, la peña de Miguel era más reducida, era una peña de dos, tú ya lo has insinuado, un matrimonio. Lo único que distinguía a la peña de Miguel de las demás es que eran seguidores, pero a la contra. O sea, en el momento en que salía Miguel a calentar, empezaba el dúo dinámico en marcha. ¡Golfo! ¡Sinvergüenza! ¡Chulo! Miguel, los primeros partidos decía: no será a mí. Pero claro, cuando decían ¡San Román! ¡Insensato! ¡Descarado! Ese tipo de palabras todo el rato. Entonces ya Miguel decidió que había que plantear conflicto, porque ya era el cachondeo de la defensa. O sea, que es que cuando salía al campo Isacio Calleja, que tiene un humor socarrón, le decía: Miguel, ahí los tienes, ahí están los tuyos, empieza la lidia. Entonces, claro, cuando el balón se iba detrás, Miguel, en vez de cogerlo rápidamente, como estos se pegaban a la valla, estaba la portería, la Policía Nacional, que entonces ocupaba todo el fondo, había un número cada 10 metros aproximadamente, y Miguel y la pareja. No había valla como hay ahora, lo que había es simplemente el murete que separa. Entonces Miguel tiraba el balón
en vez de cogerlo, daba disimuladamente contra la punterita, se acercaba al murete y así desde abajo levantaba un poco la cabeza y le decía al tío: no eres feo, no eres feo, solo te mejora la otra que tienes al lado. Dice, y tened cuidado, los dos. Dice, porque os agachéis, como os agachéis un poquito, me vais a pinchar el balón con los cuernos y no vamos a poder jugar. Entonces, claro, la policía le decía: Miguel, por favor, San Román, cálmese, que se calmen ellos, que han empezado, hombre. Y cuenta Miguel además que la policía decía eso muerta de risa, que estaban como locos porque el balón llegara allí y empezara el duelo. Lo peor de todo es que acababa la primera parte y decía, se ha acabado la tortura, pero eso no duró ni medio minuto, porque desde ese primer día de los insultos vio Miguel como al empezar la segunda habían dado la vuelta al campo para seguir en la portería de atrás. Miguel, San Román, golfo, miserable. Toda la vida. Eso concluyó un día en el que el Atlético de Madrid jugaba contra el Sevilla y Sevilla iba último, de hecho descendió esa temporada, y en el descanso ya iban 1-3. Se estaban saliendo Redondo y especialmente un extremo menorquín que se llamaba Amengual, que se llama porque vive todavía Amengual. Se estaba saliendo Amengual, yo recuerdo aquel partido, tendría yo 6 o 7 años, pero fue una cosa tremenda, tremenda. A los 15 minutos de la segunda parte sigue el 1-3 y Amengual recibe un balón largo y el árbitro pita fuera de juego. Pero como se hacía antes, que no te pitaban, no te sacaban tarjetas, no existían, ni te amonestaban por esas cosas, sigue un poquito con la pelota para irse del portero y tirar a puerta vacía, aunque no valga, ¿no? Un poco como en chulería. Y Miguel San Román le coge en la esquina, le pega un viaje, joder, le partió el tobillo. Sí. Y se tuvo que ir del campo. Y contra 10, el Atleti remonta, y si dura un minuto más, o empata a 3, y si dura un minuto más, gana. El famoso 3-3, que además luego encima al día siguiente les meten una multa por falta de competitividad. Falta de competitividad, eso es. Le llaman al club, reúnen a todos y dicen, tienen ustedes una multa por falta de combatividad. Miguel había lesionado a la estrella del equipo contrario. Y ¿alguien tiene algo que decir? Están todos sancionados menos el capitán Rivilla. Rivilla era el que marcaba a Amengual, justamente aquel día. Es que debía tener buena relación con el club, claro. Todos le adoran, a Rivilla, los jugadores de aquel equipo. Entonces Miguel San Román dice, sí, yo tengo algo que decir. Falta de combatividad, falta que... Yo soy el portero, ¿qué hago? ¿Cómo combato? ¿Me doy cabezado con los postes? Dio igual. 10.000. Y además el gerente le dijo tímidamente, no, 10.000, y tú además quédate un poco, Miguel. Resulta que al terminar el partido ese, que salía con un cabreo del 3, se encuentra con la peña enemiga en el tunelito que hay en el Manzanares, entre el estadio y el río. Encima está la tribuna. Miguel que los ve, se va a ellos. ¿Cómo les puso? Se oían los gritos. Entonces los tíos, asustados, subieron al club, denunciaron a Miguel y tuvo una multa añadida, pues de 2.000 o 3.000 pesetas más. Dice, pero mereció la pena porque ya no se pusieron detrás nunca más. Ese era Miguel San Román cuando era futbolista. Y bueno, pasamos de la etapa futbolística de Miguel San Román a su segunda gran pasión, que es el boxeo. Él se casó con la hija de su primer matrimonio, de Luis Bamala, que era el más importante empresario de boxeo que ha habido en España. De origen barbastrense, en la provincia de Huesca, criado deportivamente en Zaragoza, había sido un notable luchador y apasionado además de su deporte, de la lucha libre. Antes había hecho grecorromana. Y entendía muy bien cómo se vendía la lucha libre. Era un espectáculo masivo en España, de masas. Viendo que funcionaba, alargó un poco el marco empresarial y se dedicó también al boxeo. Cuando Miguel llega a sus últimos años de fútbol, se saca la licencia de empresario y el club le autoriza, ya estaba lesionado de la rodilla, a que compatibilice las dos actividades. Joder, el fenómeno, porque era algo que se hacía por la noche, que a él le encantaba, estaba justificado, escarceos, la mujer que además conocía que por su padre, cómo se trabajaba, no le pedía cuentas y se divertía como nunca. Dijo que ahí en el boxeo se divirtió como jamás podía haber imaginado y ganó muchísimo dinero.
lo cuenta el líder, fui multirrico con el boxeo. Organizó los campeonatos más importantes que había en España, los del mundo, los 3 de Mando Ramos y Pedro Carrasco. Fue el descubridor empresarial de Urtain. Organizó veladas para Alegra en competencia con Tony Leblanc, que era empresario también por aquel entonces, y a todos, Perico Fernández, etcétera. Viajó mucho y lo más importante de todo es que, conociéndole, es lo normal, trabó amistades casi fraternales para toda la vida. Pero sí, precisamente en los últimos años lo contabas, que él ya, bueno, pues lesionado, el club, digamos, le permite esa compatibilidad, pero casi le cuesta un disgusto con un famoso un famoso periodista, con José María García. La gente no lo veía mal, menos uno, que era García, que empezaba con su periodismo de combate, estaba en pueblo, ya empezaba a hacer cosas en la radio. Y le metía caña. Bueno, estas cosas se te cuentan, ¿no? Tampoco tenía la fuerza radiofónica que luego consiguió José María. Pero ya empezaba a ser un peso pesado en la última parte de Hora 25. Ya empezaba a tener una gran audiencia. Uno de esos espíritus que nos rodean y que más valdría desterrar de nuestro lado, que pasan por buenos y que gozan pasando malas noticias, se le acerca en una de las veladas del palacio. Dice: ¡uf! El pequeño cómo te está poniendo, lo que está rajando, las cosas que está diciendo de ti, que si eres un mal profesional, que qué haces a estas horas, que como... Y Miguel, encendido, como ya le habían contado varias veces la copla, ni lo pensó más. Se fue donde García, le soltó un primero, y cuando iba a completar con el segundo, en el 1-2, ve justo detrás que está mirándole con ojos que taladran, mirada de hierro, el presidente histórico del club, Vicente Calderón. Uno de los hombres que más ha admirado Miguel, don Vicente Calderón Pérez Cavada. No fue necesario más. García no se llevó otro cate, y al día siguiente Miguel subió al club porque le habían llamado para poner una multa, que nunca le remataron, nunca se la cobraron, pero reflexionó y dijo que no quería perjudicar a la entidad y se retiró. En el homenaje, quien hizo el saque de honor fue Urtain, y perdonó al club 750.000 de Bellón de aquel tiempo. 750.000 pesetas era mucho dinero, más un sueldo de 35.000, más las primas, los premios, etcétera, año y medio de contrato. O sea que era 1 millón largo lo que perdonaba. Eso eran 3 pisos en Cea Bermúdez, que era al lado, en García Paredes, donde lo tenía él. Es conveniente decir que a lo largo del tiempo José María García y Miguel San Román se hicieron más que amigos, amiguísimos, que comparten barra de Triers, y que en los momentos difíciles de la vida de Miguel San Román, como con tantas otras personas que no se sabe, José María García ha estado ahí. Es verdad, además en la presentación, en una de las tantas presentaciones que ya has hecho del libro, en una de ellas estuvo precisamente José María García. La que se hizo en el Teatro Eduardo Úrculo, no lejos de la sede de Periodista Digital, y que es, además, escenario de actividades de la Peña de los 50. Fíjate, esta misma tarde, de aquí me voy allí porque hay un homenaje a los jugadores de balonmano que quedaron finalistas contra la metaloplástica, y el 25 sábado un musical sobre la historia del Atlético de Madrid, que concluye con un acto en el que van a estar los campeones del mundo del 75 con Ayala, Heredia y demás. Aquel día fue la presentación primera del libro, hubo más de 450 personas, los mejores amigos de Miguel y admiradores de esa figura que es como un juncal del fútbol, Miguel San Román. Bueno, y otro de los apartados interesantes de la vida de San Román, también como aparte de empresario organizador del boxeo, de lucha libre, también una sala dedicada al flamenco. Canasteros, que es el tablao por antonomasia en Madrid, en la calle Barbieri. Tiene además la costumbre, Miguel acude a Canasteros, ya divorciado de su primer matrimonio, de relacionarse con la hija del jefe vigente, en el caso de Luis Bamala, o del jefe recién fallecido, que en el caso de Canasteros era Manolo Caracol, que se lo vende a Manuel Mateo, el mejor amigo de Miguel, y por eso va. Pero en ese afán, en esa costumbre inveterada, Miguel termina casándose con Manuela Caracol, con la hija del gran cantador, y le da un nieto, una nieta, Luisita,
a la que quiere mucho, como a todos sus hijos, Miguel San Román. Se lo pasó muy bien también, fue allí descubridor de talentos, yo creo que es el primero que trae a Madrid a un niño que había hallado una noche con el propio Manuel Mateo. Perdieron el avión después de quedarse hasta las 7 de la mañana viendo al hijo de la limpiadora de la Venta de Vargas, aquella mujer que también cantaba y doblaba su labor en aquella sala que existe todavía cerca de Chiclana. El niño rubito con ojos claros, gitanillo, que cantaba como mejor que Los Ángeles, que como Los Ángeles era Camarón de la Isla. Y lo trajo a Madrid, como trajo a Rocío Jurado al coro de Canasteros, sabiendo que aquello era un talento. ¡Buah! O como los del Río un día le dijeron, mira, vamos a tener que irnos de viaje, pero te ofrecemos una alternativa que quizá nos cueste el puesto. Y trajo a los Morancos. El otro día estuve con César Cadaval. Ajá. Me lo encuentro en la calle. Vamos, me lo encuentro. Me para él. Yo, a mí me da respeto, pero él me ha debido ver por la tele y tal. Hombre, Betón, ¿qué tal? No sé qué. Le contaba lo del libro. Me voy a por el libro rápidamente. Miguel San Román, le adoro. El más grande. Nos trajo a Madrid, no sé qué. Miguel San Román no ha vivido de aquello, pero casi. Porque no ha hecho más que ganar apuestas. Ajá. Gracias a que la gente piensa que estos vinieron a Cleofás o por ahí. Él dice, yo creo que vinieron a Canastero. ¡Cara, hombre, que no! Sabiéndolo perfectamente. Entonces Miguel va dando vueltas hasta que dice, ¿no te jugarías algo? Y entonces se saca el recorte del periódico donde se ve cómo César Cadaval cuenta que gracias a Miguel San Román pudieron llegar a Madrid. Y bueno, tienes que contar la anécdota que le pasó a Juanito, al jugador. Esa es buenísima. Esta es tremenda. Esta es desopilante como todas las que cuenta Miguel en el libro, porque ya digo que el personaje va más allá de todo. Es una cosa. En aquel Canasteros de los Morancos, la improvisación era la regla característica. De hecho, un día va Roman Polanski, llega tarde al espectáculo, pero se queda tan atrapado que pone la silla al lado mismo del tablado y se queda como agarrado y vuelve, porque habían sido 5 minutos, y le pregunta a Miguel San perdón, ¿mañana a qué hora empieza? Porque es que yo estoy aquí dirigiendo una película en Gran Vía y tal. Miguel le dijo, mañana empieza a la hora que usted llegue. Y Polanski no daba grito, pero efectivamente empezó el espectáculo cuando llegó Polanski. No daba igual, ahí la gente estaba con las cervezas, improvisaban. Pero los Morancos lo llevaron al máximo. Y eso coincidió con una visita de Juan Gómez. Llegaba con Pepe Navarro, su gran amigo y el mejor amigo de Miguel San Román, portero del Atleti Madrid, que había llegado al club, al Atleti ese año, igual que Juanito llegaba al Real Madrid. Los dos figuras, Juanito más, internacional desde el primer momento con el Madrid, ya lo había sido con el Burgos. Habían coincidido los dos en el Burgos. Y llegan esa tarde-noche a Canasteros y en la puerta le paran 2 mormones a Juanito. Claro, se empieza a formar un tumultillo porque Juanito y tal, y los mormones le atrapan y, perdón, ¿cómo se llama usted? Esa camisa blanca, esa corbata negra de los 2 mormones. ¿Cómo se llama usted, por favor? Me llamo Juan. Juan, ¿podemos llamarle Don Juan? No, llámame Juanito, que es como Don Juanito, ¿dónde va usted? Voy aquí a no vaya a Canasterros. Canasterros es una sala de pecado. Canasterros se bebe. En Canasterros, si tiene usted mala suerte, se fornica. Y luego se le caerá la pitilina a trocitos. Tenga usted mucho cuidado. No entre en esta sala de pecado. Joder, ¿cómo que no? Si que quedaba aquí con mis amigos. No, por favor. Ya le cogían del brazo los mormones. Se le ponían de rodillas. No lo haga. Que me deje, coño. Total, que eran los Morancos, que en la puerta de Canasteros hacían el show de los mormones vacilando al personal. Pepe Navarro dice, al recordarlo llora de risa. O sea que, imaginaos aquella escena con 2 tíos desconocidos en Madrid, con una gracia tremenda, haciéndose pasar por americanos con acento de Triana. Tremendo. Y bueno, también aparte, aunque San Román, como bien comentabas, era un atlético de pura cepa, luego tenía muy buena amistad con jugadores del Real Madrid como Zoco, al que incluso le presenta a la que fue luego su mujer, María Hostiz, y también con el tristemente fallecido con Alfredo Di Stéfano.
Yo creo que esa es la encarnación perfecta del sentimiento atlético, Miguel San Román. Miguel San Román quiere que el Madrid pierda hasta el guiñote. Bueno, y si le hacen trampas, mejor, porque asegura Miguel que el que va a hacer las trampas en el guiñote si puede es el Madrid, y te cuenta anécdotas de sus partidos jugados constantemente. Nosotros estábamos un día jugando contra el Madrid, de repente le cae una pella de barro al árbitro detrás, nosotros estábamos rodeándole todos porque había pitado un penalti flagrantemente a conciencia y sin que lo fuera, en una acción fuera del área, cuando quedaba 1 minuto para el final, se vuelve y al que expulsa es al portero. Sí, está de espaldas, pero al que pudo es al portero cuando van a tirar un penalti. Se tuvo que poner Miguelito, el capitán, que medía unos 58. Entonces, él te cuenta muchísimas de esas. Sí, es verdad que tiene un sentimiento no madridista feroz. Se acaba cuando se acaba el partido. Tú puedes ser del Madrid, yo soy del Atleti, yo voy a querer que palmes, pero no vas a dejar de ser mi amigo, al revés. El fútbol es elemento de pasión, en nuestro caso. También puede ser en el del Madrid, aunque seguramente lo va a ver de otra manera, más orquestal, más operística, más acostumbrada a ese éxito constante que ha habido en el Bernabéu y que se ve el fútbol de otro modo, lo que sea, pero con todo el corazón, en ambos casos. Pero sirve para eso, para la tasca, para la taberna, para el juego, para... Yo no puedo enfadarme contigo porque ni quererte menos porque tú seas del Madrid. Eso es una barbaridad, es una locura. Y eso lo ha llevado al extremo Miguel San Román, que queriendo que esos chicos palmaran siempre, daba la vida por ellos. O sea, es que acababa el partido y en Chiquifrú estaban Miguel San Román y los jugadores del Madrid. Hasta muchísimos años después de retirarse, los lunes a mediodía comían en el asador Frontón y la persona a la que futbolísticamente más ha adorado Miguel, tú le preguntas a él y a todos los jugadores del Atlético de Madrid de aquella generación, ¿cuál es el mejor futbolista que habéis visto? Alfredo Di Stéfano, sin discusión, te contestan todos. Y en el aspecto personal, la relación era entrañable. Miguel ha llorado pocas veces. El día que muere Alfredo Di Stéfano, yo estaba con él, esa es una. Y hasta los últimos días, vinculado a través de Pates, que es el amigo asturiano, que con su esposa estuvieron más cerca de Alfredo Di Stéfano siempre, sus amigos del alma, y que le acompañaron junto a su hija y su hijo en la comida última, que es donde fallece en realidad, donde pierde el sentido, Alfredo Di Stéfano, que fue una muerte maravillosa. Cuenta Pates que aquel día estuvo, si siempre estaba inspirado Alfredo y era un tipo simpaticísimo, aquel día todavía más, ¿no? Dice, pero al salir, que iba tan feliz, de repente se desvaneció y ya no recobró el sentido. Miguel le adoraba a Alfredo Di Stéfano, pero también a la mayor parte, a todos los jugadores del Madrid de aquel entonces, sus amigos. Y Martín, bueno, pues saliendo un poco del libro, también tenemos a ti aquí en plató. Bueno, lo que decíamos antes al inicio de la entrevista, se acaba de celebrar, bueno, la vuelta de los cuartos de final. El Atlético de Madrid pues no ha podido pasar este año a semifinales y por tanto tampoco a la final. Bueno, ¿cómo ves tú como Atlético? ¿Cómo has visto esta eliminatoria ante el Real Madrid? ¿Ha habido equivocación en el planteamiento de Simeone? Primero, me parece que hay que sentar la base del ya no excelentísimo trabajo del Cholo, que eso es tan obvio que deja de repetirlo, es de la buena temporada que ha hecho el Atlético de Madrid, que asienta la anterior. La anterior es una temporada temporadísima, es excepcional, es una locura la temporada del desafío. Pero claro, jugadores que tuvieron que emplearse al límite. Yo creo que alguno todavía está pagando los efectos de tanto esfuerzo como se hizo en la temporada anterior, porque al final el cuerpo del jugador, y yo lo he sido durante 17 años profesional, es una pila que se va gastando y dependiendo los esfuerzos que realices te va quedando menos y menos energía. Y el Atleti yo creo que ya ha empezado su renovación allí. Entonces, partidos que se vislumbran, se plantean y se diseñan como los de antaño no tienen la misma eficacia porque los jugadores tampoco responden a ese estímulo. Luego otra cosa es que el Cholo pudiera haber estado más o menos acertado en los cambios. Bueno, si no hay esa jugada de gol y no expulsan a Arda Turán y hay penaltis, no estaríamos hablando de esto con toda seguridad. Estaríamos hablando de Ancelotti. Eso quiere decir que el Cholo no pudo ser más agresivo, más directo y desde luego utilizar, yo lo hubiera hecho, a Fernando Torres, a Raúl García desde el principio porque intimida al Madrid, a los futbolistas del Madrid, y eso es un hecho. Pues seguramente sí, pero insisto, siempre desde el ventajismo, lo decimos nosotros.
si el Atleti pasa por penaltis, todos digo, joder, qué gran planteamiento. Es el fútbol. De todas formas, sorprendido que haya tan poca confianza, por ejemplo, en lo que es el banquillo, en la parte ofensiva. Fernando Torres, incluso otro jugador, otro mexicano, en este caso, que no está teniendo mucha suerte, que es Raúl Jiménez, para mantener en el campo a un jugador como Mandžukić, que ayer todo el mundo decía, pero es que está jugando con el tobillo, que aquello parece una masa de bizcocho, que se subía, se bajaba, se subía, se bajaba. Digo que son elecciones. Algo querría con Mandžukić que a mí se me escapa, es verdad, porque Mandžukić está mal. Ya desde hace 2 meses está mal. Y las prestaciones que Mandžukić te ofrece estaban muy anuladas ayer por Sergio Ramos en el medio, porque los saltos de cabeza, y sin estar Raúl García, que hubiera liberado a Mandžukić de eso. Sí, seguramente sí, pero yo creo que el Cholo está utilizando más a los futbolistas que el año anterior. Tú fíjate en el banquillo, estaba Moyá, que ha jugado mucho, Siqueira, que ha jugado mucho, Jiménez, que ha jugado mucho, Gavi, que ha jugado mucho, estaba Raúl Jiménez y Fernando Torres. Raúl García, que por supuesto también ha jugado mucho, y Fernando Torres, que debería jugar más de lo que ha jugado, porque lo que ha hecho en el Atleti lo ha hecho brillantemente, y solo le ha faltado un poco de continuidad para que toda esa brillantez, goles contra el Madrid, que se carga la eliminatoria, jugando muy bien el Atleti además, contra el Barça, pues hubiera podido disfrutar más el Atleti. Yo creo que él y Cani, que todos estamos locos por verle, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, que esas acusaciones se le estarían haciendo a Ancelotti, corregidas y aumentadas, porque te fijas en el Madrid y verdaderamente ahí es donde están teniendo problemas de no utilización de jugadores. Vemos, ya te he dicho, la relación de futbolistas del Atleti que se están utilizando más. Que aún así puede pensarse todavía en ampliar un poco más. Bueno, poco a poco está entrando Saúl también. Yo creo que en eso el Cholo ha dado un paso. Partido de ayer no tiene que tener contento al Cholo, lo sabemos. Y los que seguimos al Atlético de Madrid y conocemos un poco el espíritu autocrítico del Cholo, sabemos que si le dejan hacer el partido, no lo hace igual. Lo que es curioso cómo ha cambiado la mentalidad incluso del aficionado, que hace pues poco más de 3 años casi veían normal que te eliminase un Albacete a doble partido en Copa del Rey. Y ahora casi el inconformismo, la frustración de decir, bueno, no haber vuelto a repetir semifinales de Champions. Sí, y me parece muy bien. El Atlético de Madrid tiene que tener esa exigencia, ese es el peso de su historia, y el que ha devuelto al Atlético de Madrid esa situación es exclusivamente el Cholo Simeone. Luego él ha elegido los jugadores y los habrá utilizado como haya querido, pero ha sido él. Por eso mismo habrá que entender que la crítica no es sinónimo de negatividad. La crítica, los críticos en el teatro te critican bien o mal. Que la crítica en el lado de Simeone tiene que ser tan cerca de la excelencia que, aunque es justo decir, pues ese día no estuvo bien y no a su altura, que es el mejor elogio que se puede hacer de alguien, mira, no estuviste a tu altura, que es elevadísima, el balance final es extraordinariamente bueno a favor del Cholo. Incluso ha habido, digamos, la fortuna de redescubrir a un portero que era bueno, pero que, bueno, pues tuvo un debut no muy afortunado. Hablamos de Oblak, cuando el famoso 3-2 en Atenas, y luego precisamente estas muchas veces las curiosidades, ¿por qué de repente juegas en Roma? ¿Por qué deja de jugar? Y una lesión es la que, digamos, pone otra vez en el escaparate a Oblak. Sí, pues eso le pasó a esta Roma, lo que tú has dicho, que se lesionó Madina Beitia, y así entró una vez. Luego le quita el puesto directamente, pero se lesiona a él. Es la primera etapa que ha jugado 12 partidos o 15 con Otto Bumbel, y luego con Otto Gloria le ponen el puesto porque está mejor que el otro, pero es una lesión la que ya le retira del todo. En el caso de Oblak ha aprovechado esa lesión, pero los que vimos, y Moyá lo ha hecho fenomenal esta temporada, fenomenal. Pero los que vimos a Oblak en el Benfica el año pasado sabíamos que era un portero extraordinario. Es lo más parecido a Courtois, que es el mejor portero que yo he visto en el Atlético de Madrid nunca. Mejor portero que yo he visto antes de llegar Courtois era Molina en el Atlético de Madrid, por rendimiento. Pero Courtois ha superado a todos. Y perdón, de cara al año que viene, ¿qué es lo que tiene que mejorar el Atlético de Madrid para volver como mínimo esto a repetir, por ejemplo, unos cuartos de final de la Champions, llegar más lejos en la Copa del Rey y bueno, como mínimo también conseguir la tercera plaza, que a día de hoy realmente no es tampoco un fracaso, porque al final los 3 primeros van directos a la Champions sin previo ni nada. No, claro que no es un fracaso, Está muy bien pelear por el primer puesto
Pero yo creo que la afición del Atlético de Madrid, después de tanto sufrimiento de década y media, sabe perfectamente que lo que está haciendo el Cholo y el Atlético de Madrid del Cholo es extraordinario, y no está triste por no ganar la Liga. Está contenta por porque el equipo pueda quedar tercero y por llegar a cuartos de final y ser eliminado con 10 jugadores en el minuto 87 frente al Real Madrid, de una manera agónica, no injusta. El Atlético de Madrid tiene que, me parece a mí, completar un poquito esa renovación que ha empezado. Mediocampo ya incorpora jugadores, algo más de calidad, quizá de aplomo para gobernar partidos, y están buscando algún jugador estrella también para adelante. Yo creo que ayudaría. Pues Martín Beto, ha sido un placer tenerte por aquí, y bueno, enhorabuena por el libro, que aparte que muy entretenido, creo que está teniendo muchísimo éxito. Pues sí, parece que está funcionando en algunos ámbitos que a mí incluso me sorprenden. Claro, la galería de personajes es enorme. Pues ahí aparece desde Perón hasta Naima Cherki, desde Paula Batier y Tita Cervera hasta Adolfo Suárez, amigos todos de Miguel San Román. O sea que hay muchos ámbitos. Es que no en relaciones públicas, ¿eh? Sí, claro, sigue siendo un fenómeno. Pero ayer mismo hablaba con Miguel Mora, el antiguo corresponsal del País y jefe de culturas, y un fenómeno. Y esta mañana Javier Barreiro, el escritor, me decía también, joder, es que Miguel y Javier coincidían. La gente del flamenco me está diciendo que cómo se puede localizar a Miguel. Hemos encontrado un circuito para él, porque claro, él sabe tantas cosas y cuenta tantas cosas de aquel tiempo de canasteros, que los del flamenco, el que era tan amigo de Moraito, al que hizo del Atleti, Moraito como Mercé era del Madrid, pero conoció el Atleti por dentro y se transformó, algo que Mercé llevaba muy mal. Es tan flamenco, que esa vía del libro a mí me está sorprendiendo, que esté teniendo tanto éxito en ese mundo del flamenco. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Muchas Martín, gracias a ti. y muchas gracias a ustedes por seguirnos.